Mi nombre es Gabriel Sanabria, cursante de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión San Cristóbal. Hablaré sobre circuitos magnéticos. Estos son caminos cerrados compuestos por materiales ferromagnéticos que permiten el flujo de un campo magnético, y la excitación de un circuito magnético refiere a la fuerza magnetomotriz que genera el flujo. Estas pueden ser corrientes continuas o corrientes alternas, eh, ya que con estas podemos observar los cambios de reluctancia o de resistencia. En corrientes continuas, estas afectan el flujo magnético, mientras que en corrientes alternas cambia la intensidad demandada. La reluctancia magnética refiere a la resistencia eh, de un circuito magnético al flujo magnético, y esto es importante para poder entender el comportamiento de un circuito. Los circuitos magnéticos constantes son dispositivos que generan un flujo magnético en un núcleo cerrado, donde la corriente eléctrica crea un campo magnético y se confina entre un material ferromagnético, como por ejemplo creados en bobinas que rodean un núcleo y un circuito cerrado que permite el flujo magnético. Mayormente este tipo de de bobinas son aplicadas para transformadores, motores eléctricos y otros dispositivos que requieran un flujo magnético constante. Y la permeabilidad magnética refiere al material que permite el paso de estas fuerzas magnetomotrices eh, de un campo magnético. La inductancia o la autoinductancia refieren a las propiedades eléctricas relacionadas a la corriente y a un campo magnético en un circuito. La autoinductancia eh, es la inductancia de una bobina creada por un campo eléctrico encerrada en un conductor no cargado, mientras que la inductancia es una propiedad de un conductor o un circuito que se opone a los cambios de corriente debido a su campo magnético, como por ejemplo eh, cuando la corriente circula por una bobina, crea un campo magnético que genera un flujo enlazado, y en la autoinductancia eh, es generada por una bobina que se enlaza con ella misma. Flujo magnético y entrehierros. El flujo magnético refiere a la cantidad de flujo magnético que pasa a través de un material, y su comportamiento puede verse afectado por el entrehierro. El entrehierro es un espacio lleno de aire en un núcleo ferromagnético de los electroimanes. Estos permiten almacenar energía magnética y evitar la saturación magnética. Estas máquinas eh, eléctricas, el campo magnético en el entrehierro es crucial para la conversión de energía mecánica en eléctrica y viceversa. Saturación, remanencia y comportamiento no lineal. Estos mayormente son fallas o errores. La saturación magnética ocurre cuando un material magnético no absorbe más flujo magnético bajo un campo magnético externo. Esto ocurre cuando los dominios magnéticos se alinean, lo que resulta en una magnetización constante. Y la remanencia magnética refiere a la capacidad del material para retener un magnetismo inducido, eh, lo que conlleva que la magnetización de este persiste después de que eh, se haya retirado un campo magnético externo. Esto mayormente afecta al comportamiento de las máquinas. Y sobre los circuitos magnéticos ideales con excitación senoidal,
Están formados por bobinas, núcleos o anillos de material ferromagnéticos y una fuente de alimentación de corriente alterna. Flujo de dispersión y reactancia de dispersión. El flujo de dispersión es el flujo magnético que no se confina entre un núcleo de un componente eléctrico. Esto afecta el flujo útil que se utiliza en los generadores de voltaje, y estos pueden contribuir a una pérdida de potencia. Y su análisis es importante ya que es para mejorar la eficiencia de los dispositivos eléctricos. Y la reactancia de dispersión es la resistencia que se opone al flujo de corriente en el núcleo de un transformador. Esto afecta la eficiencia y el rendimiento de los dispositivos eléctricos. Imanes permanentes. Los imanes permanentes normalmente no necesitan de corrientes externas. Están conformados o están compuestos por ferrita o neodimio, o en este caso por materiales ferromagnéticos como el fierro, el cobalto y el níquel. Eh, Esta posee una magnetización elevada que se mantiene diferentemente en condiciones normales, y su estabilidad va a depender de varios factores, como por ejemplo campos externos, vibraciones, envejecimiento y efectos térmicos. Energía de campo magnético, histeresis y pérdida. Eh, este tipo de energía es almacenada en campos magnéticos que están relacionados a los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas y materiales magnetizados. Este tipo de energía es muy importante como aplicadas como para las inducciones electromagnéticas y transformadores, permitiendo la transferencia y almacenamiento de potencia. Eh, la histeresis es la reacción de los materiales ferromagnéticos ante un campo magnético, donde se observan los ciclos de magnetización y los ciclos de desmagnetización, lo que provoca pérdida de energía en forma de calor. La pérdida de histeresis son causadas mayormente por fricción interna o asentamientos, y se cuantifican como calor generado. Para minimizar este tipo de pérdidas, mayormente se utiliza materiales magnéticamente blandos que tienen ciclos de histeresis estrecho y por ende menor pérdida de energía. Las corrientes de Foucault, también conocidas como corrientes parásitas, son corrientes eléctricas circulares que se generan en un conductor cuando se exponen a un campo magnético variable. Este tipo de corrientes de Foucault son pérdidas de energía que ocurren en materiales ferromagnéticos debido a corrientes inducidas por campos magnéticos variables. Eh, para poder minimizar este tipo de pérdidas se pueden emplear técnicas como el uso de materiales con alta resistividad o el diseño de núcleos laminados. Solución de pérdidas totales en núcleos magnéticos. Para ello hay que llevar a cabo ciertas técnicas para poder minimizar o eh, reducir las pérdidas de histeresis como las de Foucault, y poder incluir laminados con aislamiento entre capas, la optimización geométrica para minimizar caminos de flujo, el recocido de los núcleos para aliviar la tensión residual, el enfriamiento eficiente para disipar el calor residual, entre otras cosas. Bueno, espero hayan entendido. Muchas gracias.